Dios les bendiga. Voy a leer um, el libro de Jueces, Jueces capítulo 1 y el versículo 20. Jueces 1:20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Anac tenía 3 hijos. Y en el programa pasado leímos un poco acerca de los hijos de Anac y acerca de lo que ellos representaban. Fueron aquellos que intimidaron al pueblo de Dios y que ellos mismos no pudieron seguir en la batalla porque le tuvieron miedo a estos que eran los anaseos. Oigan en Números 13:22 lo que dice, Números 13, el versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Versículo 28. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así le parecíamos a ellos. Esta fue la gente, los gigantes que intimidaron a Israel de tal manera que en los días de Moisés y los espías, cuando fueron enviados, ellos se regresaron a dar un mal reporte porque encontraron demasiado difícil el trabajo en ese lugar, porque vieron gigantes y se intimidaron. Y quisiera yo que nos acordemos de esto. Oremos en este momento. Dios mío, danos de tu misericordia y de tu poder. Enséñanos, oh Jehová, a cómo honrarte con tu palabra. Quebranta el corazón de los que te escuchan cuando te escuchan, en el lugar donde estén. Y que aquello que viene de tu trono sea algo que arranque, que saque las raíces de algo que no es tuyo. Que plante la semilla de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 3 gigantes. 3. Son 4. Ayer en la tierra hablamos de Anac. Hoy quisiera meterme con este segundo gigante. Su nombre es Sesai. Y quisiera que pusiéramos atención un poco acerca de este personaje, Sesai. Quiero concentrarme en él porque tiene algo importante que enseñarnos. Su nombre significa blanqueado, blanqueado. Hay algunas otras cosas, pero quiero concentrarme ahí, blanqueado. Es fácil de entenderlo cuando lo ves como algo que ha sido blanqueado, que su color original no es ese, pero ha sido blanqueado. Cuando ellos entraron, encontraron gigantes, muchos gigantes. Y esa fue una de las intimidaciones. Uno de esos gigantes, Sesai, su nombre significa blanqueado. Es importante y va a ser importante a través de la historia del pueblo de Dios, incluyendo a la iglesia. Va a ser un gigante que van a enfrentar constantemente, intimidador. Sesai, el blanqueado. Cristo, es más, va a hacer referencia a esta palabra, a este concepto, hablando con los fariseos. Oigan lo que dice en Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primeramente lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahí está el concepto. A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es un gran gigante que han enfrentado desde los días de Génesis hasta los días de la iglesia, pasando a través del evangelio con el Señor. Ese gigante, Sesai, se enfrenta con el pueblo de Israel cuando quieren entrar a la tierra prometida. Se enfrenta con el maestro cuando el maestro camina sobre la tierra. Había hombres de gran respeto que todo el mundo respetaba. El Sanedrín, los profetas, los sacerdotes, los escribas, cada uno en su posición, cada uno en su lugar. Cuando los espías entraron, encontraron a este llamado el blanqueado, marcando que la tierra prometida iba a ser batallada, y una de las grandes batallas va a ser contra ese gigante. La idea es el de vivir una vida que aparenta cristianismo, que aparenta creer en Dios, que aparenta que todo está bien, pero por dentro estás podrido. Es una batalla para los grandes predicadores y para los pequeños predicadores, para el que se sienta allá con 20,000 miembros y al que tiene 20. Sesai toca a la puerta. Es un tipo de cristianismo que no es real, que afecta la forma en la que te ves por fuera, pero no en realidad te cambia por dentro. Hoy mismo la iglesia se tambalea peleando con este gigante. Se nos dice desde muchos de nuestros púlpitos que no hay necesidad de que cambies la forma de ser, que si antes tomaba, que nomás tomes un poco menos, que si eras borracho, que no seas borracho, pero que puedes seguir en ese camino. Le damos nombres y enfermedades a los nombres que son pecados, dejamos de llamarlo pecado, y lo único que estamos creando es que estamos sucumbiendo a la batalla contra Sesai, el blanqueado. Cristo no vino para blanquearte por fuera. Cristo no vino para cambiarte por fuera. El cambio profundo del Señor comienza desde el corazón. Y donde quiera que estés, escucha esto, varón, mujer. El amor del Señor mandó a Cristo a que muriera en la cruz. No para que te veas bien por fuera. No para que se vean bien las iglesias. No para que se vea todo muy bonito. Sino para que la gloria de Dios comience a crecer dentro de ti. Porque más vale una semilla dentro cuando el vaso todavía no está cambiado, que una cosa por fuera que nada más hace creer a la gente que una cosa que no es real. Cristo enfrentó a ese gigante y le dijo a los líderes de su tiempo: no sean como un sepulcro blanqueado. Por fuera se ve bonito, por dentro fue lleno de huesos muertos. Cuando Cristo lo declaró, estaba batallando contra el mismo gigante espiritual que tuvieron que enfrentar y huyeron de él. ¿Cuánta gente no ha venido a Cristo porque ven en la iglesia a una persona que está en un tipo de liderazgo, pero con sus vecinos es un demonio? Ellos se dan cuenta que está blanqueado mientras entra a la iglesia, pero su vida cristiana y sus conceptos bíblicos se paran el día que sale de la iglesia. Y cuando está en el trabajo, sus palabras no son cristianas. Cuando está en medio de las personajes con los que vive, su actitud no es cristiana. Cuando está en medio de su familia, su corazón y sus conceptos no son cristianos. Sepulcro blanqueado.
es un gigante y quiere robarte la tierra prometida. Déjame decirte qué es lo que pasa si permites que tu vida sea derrotada por ese gigante. Nunca conquistas aquello que Dios quiso que conquistaran. Para lo que te creó cada varón, cada mujer, fue creado con un propósito específico. Tú no naciste si de repente Dios está tratando de ver qué hacer contigo. No, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, le dijo a Jeremías: yo te puse por profeta a las naciones. O sea, Dios tiene un plan para ti. Aún antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para tu vida. Pero cuando vas a querer cumplir, y porque llegas a la tierra prometida armado hasta los dientes para pelear, uno de los gigantes que te va a salir es a decirte: sé un sepulcro blanqueado, sé blanqueado, preocúpate de cómo te ves. Los hombres han enfrentado esto. Oigan en Primera de Reyes 14:26 lo que pasó con uno de los reyes. Primera de Reyes 14:26, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. O sea, vendió todos los escudos de oro. Más bien los entregó. Versículo 27, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. Había 300 escudos que eran de oro. Y se usaban para que cuando el rey caminaba de su palacio a la casa de Jehová, los que lo cuidaban llevaban esos escudos. Era una representación de una relación pura con el Señor. Pero en medio de las fallas de Roboam, que era el hijo de Salomón, había perdido esos escudos. Y en vez de esos escudos hizo unos escudos de bronce. La diferencia entre los escudos de oro y los escudos de bronce es grande. Pero de lejos y bien pulidos no se veía la diferencia. Y cuando la gente veía a Roboam, decían: mira, ahí va el hombre lleno de Dios, lleno de la pureza, lleno del oro de la presencia de Dios, a adorar al templo. Y no era cierto. Ya había caído de la gracia de Dios. Ya andaba viviendo una vida que no debía vivir delante de Dios. Pero por fuera se veía bien, de lejos se veía bien. Ay de los que han tenido una relación con Dios profunda, que se encontraron con Dios en nuestros altares, que lloraron lágrimas y tuvieron sonrisas en su alma cuando Dios los tocó, cuando la misericordia de Dios y cuando su gloria cayó sobre ellos en aquel canto o en aquella cruzada, o cuando visitó a aquel evangelista y aceptaste el toque del Señor. Y poco a poco has ido perdiendo el oro y vas para atrás. El bronce era puesto cuando entrabas al tabernáculo, pero no a la entrada de las cortes de afuera, del patio. El oro estaba en la misma presencia de Dios. Era una señal de que iba para atrás, de estar en la presencia de Dios para afuera, hasta llegar al bronce. Su dirección era que iba para afuera. Muchas veces la caída no viene en el momento de la caída, sino que poco a poco has ido abandonando el oro. Que era lo que Dios estaba diciendo, que le hubiera dicho esto: te estás volviendo un sepulcro blanqueado. Caminabas en la presencia de Dios, Roboam, pero ahora tus escudos son de bronce y estás alejando. Tal vez nadie lo pueda ver, pero Dios sí lo veía. No solamente eso, hay gente que no quiere escucharlo. Primera de Samuel 15:26, oigan lo que dice acerca de Saúl. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seáis rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esa era una palabra de juicio terrible. El versículo 29. Además,
el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Oigan la reacción de Saúl, qué reacción más triste. El versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Oigan lo que dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel contra Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Sabe lo que le dijo? No cayó sobre su rostro para decir: perdóname, Señor. No cayó sobre su rostro para decir: Señor, te he fallado, he hecho algo que no debería de haber hecho. No. Agarró el manto de Samuel y le dijo: ¿sabes qué? La regué, pero honrame en público, para que nadie se dé cuenta de que me estoy pudriendo por dentro. Y es en esa cápsula de tiempo, en esas frases que encuentra la destrucción de Saúl. David también tuvo grandes batallas y grandes fallas. Pero cuando fue enfrentado por la palabra, caía sobre su rostro, y por eso no se volvió el blanqueado. No te preocupes tanto por cómo se ven las cosas por fuera, ni lo que piensa la gente de la iglesia, ni lo que piensa la gente que está alrededor tuyo. Preocúpate por lo que piensa Jehová, porque es Él el que puede ver el corazón. Resuenan entonces las palabras de Cristo. Este gigante Sesai se burló y les dijo: ustedes son como unos grillos saltamontes. Y se intimidó el pueblo y se fueron a decirle al lado: no podemos conquistar al blanqueado, el blanqueado es demasiado fuerte para nosotros. Y te digo a ti, remanente de Jehová, te digo a ti, pueblo del Señor, sí hay muchos blanqueados dentro de nosotros, es cierto. Sí hay gente que está podrida por dentro, claro que sí es cierto. Pero no te intimides por ese gigante. Dios está dejando un remanente. Las murallas van a caer cuando el hombre de Dios se amarre a la presencia del Señor y aprende a arrepentirse en los altares. Que se llene la casa de Jehová del lamento de los que saben que están batallando con su vida, pero que no hay otro. ¿Dónde iremos si solo tú tienes pan de vida?, le dijo aquel varón a Jesús. Jesús encuentra a ese gigante en medio y reinando y siendo líder en el pueblo de Israel, y les dice: ustedes son como Sesai, sepulcros blanqueados. Pero a Cristo no lo derrotó. Se enfrentó con ellos y lo crucificaron. Claro que sí. Pero al tercer día resucitó. No hagas paz con el blanqueado. No hagas paz de que tú mismo seas un blanqueado. Que Dios haga un varón de Dios, una mujer de Dios que sea real. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y que la vida que presentas en público sea la misma vida que presentas en privado. Y que Dios se complazca de conocer tu corazón y que eso se manifieste. Es lo que la Biblia dice. Dice esto: cuando des una ofrenda, no toques trompeta para que la gente oiga y vea que diste una ofrenda, sino darla en lo privado. Si lo haces en privado, Dios lo va a bendecir en público. Cuando ayunes, no demacres tu cara y camines por la calle para que todo el mundo sepa que estás ayunando. Ese es un sepulcro blanqueado, pretendiendo que es una cuestión buena cuando estás en orgullo. Dice más bien: lávate la cara y hazlo en secreto, porque aquello que haces en secreto yo lo voy a bendecir en público. Es lo de adentro lo más importante. Se manifiesta por fuera, pero es lo de adentro lo más importante. Y el Señor que se enfrentó a Sesai en sus días, te dice que aquellos fueron derrotados. El que no fue derrotado fue Caleb. Debo terminarlo ahí. 40 años se pasó esperando. 40 años después llegó Caleb a donde Josué y le dijo: dame la tierra donde está Sesai. Vivían en un lugar que se llamaba Kiriat Arba. Se fue a pelear con ellos y Sesai allí estaba, y al blanqueado lo enfrentó ese Caleb. Su nombre significa perro fiel, o sea, un hombre que no deja hasta que terminar la obra, y se enfrenta con Sesai, y la Biblia dice que los echó de esa tierra y ahí le puso al lugar Hebrón. Ya no aquella ciudad donde reina el blanqueado, sino Hebrón. Alguien más real que Caleb no puede ser, un hombre entregado a la presencia de Dios y viviendo una vida delante de Dios. Que Dios nos dé varones y mujeres de Dios de esa manera. Dios te bendiga.